Bueno, continuando con producto vectorial, acá va el ejemplo que les quería dar. Por ejemplo, si yo tengo el vector A que tiene estas componentes y el vector B que tiene estas otras componentes, si quiero hacer el producto vectorial A vectorial B, entonces para obtener el vector que resulta de hacer esa operación, yo tengo que formar esta disposición de los valores que se llama determinante, que bueno, más adelante vamos a estudiarlo, pero por ahora van a saber únicamente ustedes lo que es necesario para poder obtener, para poder resolverlo. Entonces formamos el determinante donde en la primera fila poníamos I, J y K, es decir, los versores. Después, las componentes del primer factor, las componentes de A, son estas, y luego las componentes del segundo factor, de B, del vector B. Bien, ¿cómo se resuelve? ¿De dónde sale el vector que resulta de hacer el producto vectorial y que es perpendicular a las direcciones de A y B simultáneamente? Bien, la forma en que se resuelve el determinante es la siguiente. Yo acá tengo los valores, es decir, el vector, los versores fundamentales, las componentes del vector A y las componentes del vector B. 4 menos 2, 1 son las de B. Bien, entonces a continuación de eso agrego las dos primeras filas del determinante. Entonces repito, I, J y K y las componentes del primer factor. Entonces, ¿qué hago? Eso va a ser igual a lo siguiente. Yo hago el producto de los elementos que están en esta disposición, es decir, en esta diagonal. Entonces me queda 2 por I por 1, me queda 2I. A eso le tengo que sumar el producto de los elementos que están en una diagonal paralela a la anterior, que es menos 1 por menos 2 por K. Entonces eso es igual a 2K. Y después hago el producto de los elementos que están en esta tercera diagonal paralela a las anteriores, que es 4 por J por 3, es decir, me queda 12J. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, a continuación se hace el producto de los elementos, la suma de los productos de los elementos que están en las contradiagonales, es decir, estos elementos y estos elementos. Pero por regla de resolución del determinante se le cambia el signo. Por ejemplo, yo acá tengo 4 por 2 por K, sería 8K positivo, pero lo anoto 8K negativo. Después ustedes van a saber bien por qué. Después, más el producto de los elementos que están en la contradiagonal paralela, es decir, I por menos 2 por 3, que me queda menos 6 por I, pero lo anoto 6I positivo. Y finalmente el producto de los elementos que están en esta otra contradiagonal paralela a las anteriores, que es menos 1 por J por 1, es decir, me queda menos J, pero yo lo anoto más J. Entonces,
Una vez que tengo hecho ese procedimiento, me queda una suma de términos que tienen I, J y K. Entonces agrupo, es decir, sumo los elementos que tienen I, sumo por otro lado los que tienen J y los que tienen K, y lo que voy a obtener es un vector expresado en forma, en función de los versores fundamentales, la forma canónica, que no me salía. Entonces me queda 2i más 6i, 8i. Después, 12j más j es 13j. Y finalmente 2k menos 8k menos 6k. Entonces acá me queda el vector que resulta de hacer el producto vectorial entre los vectores A y B. Es decir, acá está escrito en forma canónica. Si yo quiero lo puedo expresar en forma de conjunto ordenado de números, que sería 8, 13, menos 6. Cuando están en forma canónica, no tenemos que olvidarnos de los signos. Si están expresados en forma de conjunto ordenado de números, los vectores, van separados las componentes por comas. Entonces, de eso no nos tenemos que olvidar y tenemos que tenerlo siempre presente. Entonces, este vector que yo acabo de obtener haciendo esa operación es un vector que es perpendicular al vector A y también es perpendicular al vector B. Si yo hago, por ejemplo, a este vector si le llamo vector U, ¿no es cierto? Si yo hago A escalar U, o lo que es lo mismo U escalar A, porque recordemos que es conmutativo, el producto escalar, como son perpendiculares, su producto escalar me tiene que dar 0. Entonces, fíjense, 8, es decir, la primera, vamos a anotar las componentes del vector U, que son 8, 13 y menos 6. Entonces, si yo hago el producto escalar entre este y este, me tiene que dar 0 porque son perpendiculares. 8 por menos 1, menos 8. Después me queda 13 por 2, 26. Y después menos 6 por 3, menos 18. Y fíjense, el producto escalar me da 0. Entonces, esa es una condición de perpendicularidad, es decir, el resultado obtenido es correcto. Lo mismo si yo hago B escalar U, que es lo mismo que U escalar B, me da 0 el producto, porque me queda 8 por 4, que es 32. Después me queda 13 por menos 2, que es menos 26, y finalmente me queda menos 6 por 1, me queda menos 6. Entonces fíjense, me queda 32 menos 32 me da 0. Es decir, se verifica que el vector que resultó de hacer el producto vectorial es perpendicular a B y también es perpendicular al vector A. Bien, otra cosa que quería decirles, habíamos entre las propiedades del producto vectorial, habíamos dicho que el producto vectorial era anticonmutativo. Eso quiere decir que si yo hago el producto vectorial B vectorial A, es decir, he conmutado los factores, yo lo que voy a obtener es decir, voy a tener que resolver este determinante I, J y K,
las componentes del primer factor, que en este caso es B, y las componentes del segundo factor, que es A. Bien, entonces cuando resuelvo este determinante, lo resuelvo de la misma forma que lo hice anteriormente, es decir, repito las dos primeras filas y resuelvo de la manera que les enseñé. El resultado es un vector opuesto al que obtuve anteriormente. Es decir, el resultado va a ser menos 8, menos 13, 6 positivo. ¿Por qué? Fíjense que hay una propiedad que dice que el producto vectorial es anticonmutativo, que A vectorial B es igual al opuesto de B por A, que es lo que se tiene que dar en este caso. Ustedes verifiquen, les tiene que dar este resultado porque he conmutado los factores y acá también. ¿Está? Bueno, eso es lo más importante del producto vectorial.